Domingo de salud mental, como todos los domingos, junto al doc Rodrigo Paz. ¿Cómo está, doc? ¿Cómo le va? Buen día. Hola, buen día Álvaro. Aquí estamos ya a mediados de enero. ¿Qué le parece? Ya se nos está yendo enero ya. Increíble cómo pasa el tiempo, doc, ¿eh? Y cada ¿Cómo vez más pasa el rápido. tiempo? Mientras más viejo, más rápido pasa el tiempo. Cuando uno era Así es. niño, el tiempo, ¿se acuerda de cuando uno era niño? El tiempo que pasaba entre la Navidad y la próxima Navidad, que era el evento esperado, era eterno. Uno decía, oh, y pasaba, y uno esperaba la Navidad, y esperaba la Navidad, y esperaba las vacaciones. Las Y, vacaciones. y claro, y cada día, cada día era eterno, eran días largos, meses, semanas largas. Y ¿Y por mientras qué más viejo, más rápido va pasando el tiempo. por qué pasa eso, oiga, doc? Un cortito, 10 segundos. Porque uno es más chico y no tiene conciencia de las obligaciones, los problemas, o no tiene conciencia del tiempo, se dedica solo a estudiar, a jugar, O y va sea, yo pasando creo que todo al revés, rápido. yo creo que uno tiene conciencia del tiempo, eh, pero no tengo una respuesta así clara, pero voy a lanzar Mira, una hipótesis. O sea, yo recuerdo de muy niño tener conciencia de la muerte, del tiempo, eh, de, vivía con ansiedad esperando, de hecho, en algún momento, eso yo creo que nos pasó a todos, en algún minuto, por ahí en la peripubertad, uno quería ser grande ya, sí, uno tenía 12, 13 años, ¿no es cierto?, 11 años, y quería tener luego 15, 16, 17, 18, ¿ah? Ser es verdad. grande, y no llegaba nunca. Nunca, nunca llegaba. Y, y, Es y, cierto. y después de viejo, o ya más adulto, el tiempo va corriendo cada vez más rápido, y cada vez se nos va haciendo eh, más corto, las deadlines, ¿no? Se nos van imponiendo cada vez más. Es Y, verdad. y bueno, ¿y por qué pasa eso? ¿Por qué la temporalidad del niño y del adulto, y sobre todo del adulto ya mayor o entrando en la adultez mayor, como es el caso nuestro, eh, ¿por qué se da así? Yo creo que es una pregunta compleja y probablemente tiene muchos niveles de respuesta, ¿ya? Y partamos por el más obvio, ¿no? El cerebro de un niño, el cerebro de un adolescente, no es el de un adulto pequeño, ¿ya? Eh, a veces tendemos a creer que así como crece el cuerpo, crece el cerebro, por decirlo así, Mm, ¿ya? Y en el fondo tendemos a pensar que así como el corazón va creciendo, el corazón de un niño es más pequeñito, va creciendo con los años, el cuerpo va creciendo, y simplemente el proceso de pasar de niño a adolescente y adulto sería un proceso de aumento de tamaño. Bueno, no es así. El cerebro de un niño o un adolescente en muchas cosas, en muchos aspectos, es muy, muy diferente al cerebro de un adulto, del punto de vista de la circuitería, del punto de vista del número de neuronas, del punto de vista de las áreas del cerebro que están más y menos activas, en fin, hay funciones cerebrales que están completa o casi completamente ausentes en la infancia. Entonces, ya del punto de vista biológico, neurobiológico, psicobiológico, eh, ser niño y ser adulto es, es realmente quizás es un cambio tan dramático como el que podría ser la metamorfosis que sufre, no sé, pues una oruga, una cuncuna amarilla, como en la canción infantil, que de pronto se transforma en mariposa, ¿ya? claro. Entonces, claro que el tiempo, como lo vive, por decirlo así, una oruga, una cuncuna, y como lo vive una mariposa, si pudieran hablar,
y si pudieran tener conciencia de temporalidad, cosa que probablemente la oruga y la mariposa no tienen cerebro para eso, su sistema nervioso central no les permite probablemente tener conciencia para pensar, y menos conciencia temporal, ¿no? Así que yo creo que ya ahí hay una diferencia, y usted ya mencionaba otra diferencia que tiene que ver con roles, ¿ya? Claro. Y eso ya va haciendo diferencia, ¿no? La Ahora, temporalidad. a esta edad nos gustaría retroceder el tiempo, Doc. Volver a ser niños. ¿En serio? ¿De verdad? ¿Usted le gustaría volver a ser niño? Sí, me gustaría. Mire, interesante, mire, no me lo había preguntado eso. Yo la verdad que no. Fíjese que me siento, no. La canción de Violeta Parra, Volver a los 17, la encuentro preciosa. Creo que a mi gusto es la mejor canción de Violeta Parra. Mucho más que Gracias a la Vida, que también es una bella canción, y otras más. Para mí la canción más linda de Violeta Parra es Volver a los 17. Y sin embargo, me parece una bella canción por toda la poesía que hay ahí, y las melodías, etcétera, pero en términos conceptuales, filosóficos, psicológicos, por nada del mundo quisiera volver ni a los 17, ni a los 8, ni a los 3, ni a los 4, ni a los 5, ni a los 12, pese a que fueron momentos que tuve muchas felicidades, angustias también, como las que hoy día tenemos, pero fíjense que siento que la vida es generosa con los seres humanos, o por lo menos creo con la mayoría, y ciertamente que conmigo, en términos que uno, eso de ir madurando, de poder ir, creo, voy a decirlo de esta manera, creo que envejecer en muchos aspectos es un regalo. Creo que firmemente que soy menos pelotudo hoy de lo que era cuando niño. De hecho, ayer nomás, fíjese, me acordaba de un amigo que tuve en la pubertad, y que Frank Briones se llama. ¿Ya? No, en una de esas, por esas vueltas de la vida, si llegase a escuchar esto, cosa que es difícil, pero le voy a mandar saludos, y me acordaba de una amistad juvenil. Yo lo conocí cuando era parte de un grupo de scout en San Bernardo, y que me acordaba ayer de él, y decía, pucha, que ganas de volver a verlo, de volver a saber de él, y pensaba al mismo tiempo que así como la amistad de él y otras amistades que fui haciendo a lo largo de mi vida, mirado ahora en perspectiva, no las aproveché, no las cultivé, no las... o sea, si hoy día volviera a vivir toda mi vida de nuevo con la madurez que tengo ahora, creo que una de las cosas que haría sería sacarle mucho más, disfrutar mucho más de vínculos, de mis amistades. Y creo que justamente no lo hice suficientemente, porque era harto más pelotudo que ahora. No digo que todavía no lo sea. Entonces creo que la vida nos va regalando a todos, cual más, cual menos, la posibilidad de madurar, de ser un poco menos pelotudo y un poco mejores personas, un poco menos soberbios, menos egoístas, menos centrados en nosotros mismos, más disponibles para el resto. Y yo creo que bueno, eso. Entonces, por eso que no me gustaría volver atrás, y me siento muy, muy contento dentro de todo con la vida que tengo hoy día. Bueno, dicho, nos hemos hecho un largo preámbulo, pero que
lo he hecho con su qué, ¿ya? Me he permitido esta vuelta larga, llevamos ya casi 10 minutos 10 hablando minutos. de algo aparentemente general, pero que tiene mucho Sí, que ver con el tema de hoy. Y el tema sí. de hoy es diagnóstico y tratamiento de formas leves de bipolaridad en niños y jóvenes. ¿Ya? Qué complejo, Doc. ¿Ah? Hay mucha gente Eh, conectada. Quiero saludar a Óscar Avilés desde Los Vilos, a Mari Canto, a Sonia Jorquera, a Ingrid Rojas, a Mauricio Lavé, a Ricardo Agüero, a Juan Chacón, a Juanito Iglesias. Un muy buen público, sobre 40 conectados online a esta hora de la mañana, a Coque Riveros, a Viviana Rocha, a Nancy Carvajal. Los nombré a todos. Tema interesante, Doc, el de hoy. Y yo anoche pensaba un poco cuando me mandó el tema, dije, formas leves de bipolaridad en niños y jóvenes. Uno piensa inmediatamente en sus hijos, los sobrinos, en la gente que conoce. exacto. Y bueno, me gustaría, yo estoy ansioso por escucharlo a usted porque yo creo que también hay muchas preguntas acerca de este tema. La Bueno, este bipolaridad. probablemente, o sea, yo dudo que podamos siquiera, yo creo que este va a ser el primero de una serie de programas que vamos a tener que ir hablando de este temón desde distintos ángulos, ¿no? Pero quizá hoy día va a ser como la presentación de este tema, ¿ya? Y quiero partir hablando de este tema diciendo que cuando yo empecé mi formación como psiquiatra, primero en lo que era la unidad docente asociada, la UDA, de psiquiatría de la Universidad Católica, cuando yo me recibí, me titulé de médico general, el año, el año 1992. Eh, la Universidad Católica no tenía departamento de psiquiatría, tenía una unidad docente asociada. Eran 5 o 6 colegas psiquiatras, dirigidos por el doctor Rodrigo Labarca, a quien quiero aprovechar hoy día también de saludar. De hecho, voy a mandarle este enlace. Cuando se suba a YouTube esto se lo voy a enviar. Eh, porque creo que nunca siempre es bueno, eh, a propósito de esto de crecer y madurar, o tratar de madurar, eh, a aprender a agradecer a quienes de alguna manera fueron o han sido o contribuyeron a nuestra formación, ya sea en el ámbito personal, profesional, etcétera. Y bueno, el doctor Rodrigo Labarca, que era jefe de la UDA de psiquiatría, lo conocí cuando venía llegando, hacía 1 año, 2 años que él había llegado de un postdoctorado en psiquiatría en el Instituto Nacional de Salud Mental, el famoso National Institute of Mental Health, el NIMH, en Bethesda, Maryland, en Estados Unidos, que es probablemente, junto a 2 o 3 centros de psiquiatría en el mundo, en Europa algunos, la mayoría, y en Estados Unidos, donde se produce probablemente la buena parte, la mayor parte del conocimiento psiquiátrico y neuropsiquiátrico en el mundo, por lo menos en la época moderna, ¿no? O en los últimos, no sé, 50 años. Antes la cosa era distinta. Y bueno, y, y cuando me inicié mi formación, primero en la unidad docente asociada de psiquiatría, que después se transformó en departamento de psiquiatría, y luego en el servicio de psiquiatría B del Instituto Psiquiátrico Horvitz Barak, bajo la dirección del doctor Mario Gomberov, quien podríamos decir estaba en las antípodas de Rodrigo Labarca. Rodrigo Labarca era un psiquiatra formado en la Universidad de Chile que venía de Estados Unidos después de haber trabajado con los psiquiatras investigadores del mejor nivel en Estados Unidos y de haber publicado uno de los papers que hasta el día de hoy, el paper en el que trabajó como postdoc Rodrigo Labarca, es citado como uno de los 50 papers más importantes para entender la neurobiología de la esquizofrenia. Paper publicado en la revista de ciencias más importante del mundo, Science, nada menos. Y bueno,
en ese tiempo la UDA todavía no era departamento de psiquiatría, por lo tanto, mis 3 años de formación como psiquiatra no podían ser validados por el Ministerio de Salud para acreditarme como especialista, así que tuve que emigrar al servicio de psiquiatría del Instituto Horvitz, que sí estaba acreditado para formar psiquiatras, bajo la dirección de Mario Gómberos, que era un psicoanalista. Imagínense, un médico neuropsiquiatra, psiquiatra biológico, a otro servicio dirigido por un psicoanalista, un psiquiatra psicoanalista. Y bueno, y en algo coincidían de alguna manera, tanto la psiquiatría biológica de esa época, la llamada psiquiatría biológica del psicoanálisis, y que se creía en esos tiempos que la bipolaridad, ya, en niños y adolescentes, al igual que la esquizofrenia, en niños, ya no en adolescentes, pero sí en niños, era una cosa extraordinariamente rara, ¿ya? De hecho, por esos años también, casi en el tercer año de mi formación en la Católica, llegó de la Universidad de Yale otro colega, a quien aprovecho de saludar también, Patricio Fishman, que se había formado en un año como psiquiatra infanto-juvenil en Yale, y cuando le empecé a preguntar a él sobre la posibilidad de bipolaridad en niños y jóvenes, también me dijo que sí, que había, pero que era una cosa bastante rara. Bueno, hoy día sabemos que la bipolaridad en niños, y especialmente en adolescentes, pero en niños, no es para nada rara, y es bastante más frecuente de observar en la medida que estamos atentos y la buscamos, no con las manifestaciones típicas del adulto, ¿ya? O sea, encontrar un niño que haga oscilaciones anímicas de la manía a la depresión sigue siendo rarísimo, ¿ya? O sea, un niño maníaco, hipomaníaco, y que de pronto se deprime, es rarísimo, afortunadamente, ¿ya? Pero, y por eso aquí la palabra bipolaridad leve o formas leves de bipolaridad, eso es sumamente común. Y aquí entramos derechamente en la polémica, una polémica que está instalada hoy día en la psiquiatría. Yo diría que en los últimos 10 años de psiquiatría esta polémica se ha ido instalando cada vez con más fuerza, y no tengo muchas dudas que en los próximos 10 va a seguir la polémica, y una polémica dura, digamos, donde hay posiciones a veces muy encendidas, ya, sobre si existen, primero que nada, formas leves de bipolaridad. Ya no en niños y adolescentes, sino también en adultos, ¿ya? Hoy día hay todo un debate sobre cuáles son los límites del diagnóstico de bipolaridad. Ahí usted pone el trastorno bipolar en niños y adolescentes. General. Bueno, eso, encontrar en Google, hace el año 1992, 93, 94, era muy raro, era muy extraño. De hecho, todavía me acuerdo la primera vez que ya estando en el servicio de psiquiatría que dirigía el doctor Mario Gómberos, presenté a la hija de un paciente con diagnóstico de bipolaridad y que tenía síntomas clarísimos de hipomanía, y de hecho invité a Patricio Fishman de la Católica al Instituto Horvitz, al Hospital Psiquiátrico allá en Avenida La Paz, a que luego de presentado el caso se pronunciara qué pensaba él del caso. Y me acuerdo que Patricio fue bastante cauto, ¿ya? Y dijo, sí, mire, podría ser, pero fue bastante políticamente correcto, porque claro, lo que en ese momento haber dicho, sí, tiene esta niñita, lo más probable es que tenga una bipolaridad, era muy resistido,
especialmente en el mundo psicoanalítico. Porque no hay que olvidar que en la mirada psicoanalítica, por lo menos la más ortodoxa, hoy día eso ha ido cambiando, la depresión, incluso la presencia de cuadros depresivos en niños, era muy resistida. Se decía que los niños no se deprimían porque para deprimirse había que tener super yo, había que tener un super yo desarrollado. Estaba la teoría de que de origen freudiano, clásico por lo menos, de que la depresión era una enfermedad causada desde el punto de vista psicodinámico por un super yo muy fuerte, muy castigador, etcétera, ¿ya? Y por otro lado, desde el psicoanálisis kleiniano, de Melanie Klein, que es una seguidora, discípula de Freud, que después desarrolla una línea de pensamiento distinta, digamos, tributaria del psicoanálisis clásico, pero que Melanie Klein decía que habían tres posiciones frente al mundo, o dos posiciones: la esquizoparanoide, que sería la de un sujeto que se vive frente al mundo de una manera donde todo es bueno o malo, y donde todo lo bueno está depositado en sí mismo y todo lo malo afuera, y la posición depresiva. Y ella planteaba, Melanie Klein, que para transitar, ahí está la gran Melanie Klein, para transitar a la posición depresiva se requería una maduración. En el fondo ella planteaba que todos los seres humanos transitamos por una etapa esquizoparanoide, en las etapas tempranas, y algunos seres humanos se quedarían, como quien dice, pegados en esa etapa esquizoparanoide, y luego, pero la mayoría evolucionaría hacia la posición depresiva, que es una posición que es capaz de integrar en la mirada de sí mismo y del mundo lo bueno y lo malo, de tal manera que es capaz de ver que existe en sí mismo, en uno, hay cosas malas. Y por lo tanto, al haber cosas malas, me puedo deprimir, porque deprimirse es reconocerme en falta, reconocerme que hay cosas que no hago bien, y ahí viene la culpa y la reparación y qué sé yo, ¿ya? Entonces, tanto desde el punto de vista del psicoanálisis freudiano más clásico como del psicoanálisis kleiniano, que era muy influyente y sigue siendo muy influyente, la idea de que niños hicieran depresiones, se deprimieran, era muy resistida. Entonces, peor aún era que un niño pasara de la depresión a la manía, pues a la hipomanía. Más resistencia todavía. Bueno, hoy día sabemos que los trastornos del ánimo, y especialmente los trastornos del ánimo de lo que se ha llamado bipolaridad leve, soft, bipolaridad subsindromática, etcétera, tiene varios nombres, se dan mucho en niños, pero no en la forma de tránsitos de estar eufórico a estar deprimido, sino más bien en otras formas, que es lo que intentaré explicar no solo durante los próximos minutos que nos van quedando en este primer programa, sino que en otros programas a propósito de distintos casos clínicos. Mire lo que dice Claudia, que es profesora, doc. Desde hace algunos años hay ese tipo de diagnóstico. Antes, 30, 20 años atrás a lo menos, no llegaban esos casos a la escuela. Hoy en día es común recibir diagnóstico de niños con trastornos del ánimo, depresión, angustias de diversos tipos. Ella lo palpa. Oiga, yo quiero declararle mi amor más absoluto a la profesora Claudia Rojas Monsalve, porque la verdad que ha sido, como de San Miguel, ha sido de una ayuda, pero espectacular, porque es muy distinto, si lo puede dejar por favor, es muy distinto que un psiquiatra instalado en su consulta ya pueda hablar sobre esto, y otra cosa muy distinta con guitarra, como dicen, ¿no? Es estar ahí en la sala de clases o en la telesala de clases hoy día, como la profesora Claudia Rojas, y ver el contraste, ¿no? Porque finalmente la realidad que uno ve como psiquiatra clínico
es la realidad que le llega a la consulta, que es una realidad bien sesgada, finalmente. ¿Ya? Uno en la consulta ve al país, ve a los niños, digámoslo así, tamizado, sesgado, con lo que llega o quienes llegan a consultar. Y muchas veces quienes llegan a la consulta de uno son pacientes que recomiendan a otros y de alguna manera eso va sesgando la visión que uno tiene. Entonces, cuando yo afirmo lo que afirmo, el que una profesora que está ahí mirando la realidad con menos sesgos, por lo menos, algún sesgo tendrá, todos los tenemos, si ella dice, mire doctor, esto que usted cuenta a mí me hace sentido porque yo que tengo 30, 40 años de profesión, le puedo decir que efectivamente hace 20 años atrás no llegaban esos diagnósticos. ¿Ya? Entonces me parece que es la mejor confirmación de que efectivamente cambió la cosa. Que desde... gracias, Claudia. Que desde que yo inicié mi formación, mi camino de formación como psiquiatra, el año 1992, 93, 94 y después del 94 hasta el año 1999 en el Instituto Horvitz, la psiquiatría ha cambiado mucho, mucho, para bien diría yo, en muchas cosas, en otras no tanto, pero para bien en general, ¿ya? Y una de las cosas que yo diría que ha experimentado una transformación, pero radical, es la psiquiatría infanto-juvenil. Y quiero decir sin ninguna falsa humildad que yo me siento muy parte y gestor de esa transformación, al menos en Chile. Creo que desde el lugar que he intentado ocupar en los medios de comunicación, en los servicios públicos donde alcancé a trabajar antes de que me corrieran, entre otras cosas por decirles las cosas que hoy día estoy diciendo, tiene que ver con ese cambio. ¿Ya? Le recuerdo a Álvaro y a los auditores que no me conocen que a mí me corrieron del servicio de psiquiatría infanto-juvenil del Hospital Calvo Maquena por decir que la delincuencia infanto-juvenil es síntoma, en la mayoría de los casos, de enfermedad mental. Y que la institución pública que debiera estar a cargo de diagnosticar, tratar y rehabilitar a los niños en delincuencia infanto-juvenil es el Ministerio de Salud. ¿Ya? Y de hecho, ahora, y voy a decir que buena parte de los niños y adolescentes infractores de ley en delincuencia juvenil son niños con patología anímica y especialmente con formas leves y no tan leves de bipolaridad. La enfermedad bipolar o las enfermedades bipolares en niños, adolescentes y también en adultos suelen llevar a quienes la padecen a tener conflictos con la autoridad en la sala de clase, con la profesora Claudia Rojas, y en los casos más graves, fuera de la sala de clase, en los tribunales de justicia. La prevalencia de conductas reñidas con la moral, con el orden público, con la justicia, en pacientes bipolares, adultos, niños y adolescentes, es 2 a 3 veces más que en la población general. Y esta afirmación, mis colegas psiquiatras adultos que trabajan con adultos bipolares suelen no decirla. Suelen negarla, conscientemente en algunos casos o inconscientemente. Porque cuando uno dice esto, se dice del otro lado que uno estaría contribuyendo al estigma. Que decir que las enfermedades mentales, y en particular la enfermedad bipolar en sus diversas manifestaciones, es un factor de riesgo para presentar conflictos con la justicia, conductas reñidas con la moral, etcétera,
sería estigmatizar a los pacientes que sufren de esta enfermedad. Y yo creo que eso no es cierto en la medida que uno explica y que la gente entiende qué es lo que es esta enfermedad y por qué esta enfermedad causa eso. Mire, sin ir más lejos, ahora voy a saltarme a la psiquiatría del adulto. Ayer, tuve una pequeña entrevista con los papás de un paciente que vamos a llamar C. Un paciente que hoy día tiene, si mal no recuerdo, de tener unos 35 años y que está interno en una comunidad terapéutica, que el nombre lo voy a dar para hacerle publicidad y una muy merecida publicidad, la comunidad terapéutica Bienestar, así se llama. Está ubicada en la comuna de Talagante. ¿Ya? Que es una estupenda comunidad terapéutica, donde hay un equipo de psicólogos, técnicos en rehabilitación, que trabajan muy, muy bien rehabilitando adultos y jóvenes con problemas de adicciones a sustancias. Y yo ya llevo varios meses trabajando con esta comunidad y hace unos meses atrás, yo creo que un mes más o menos, me pidieron que evaluara a C. Y para hacer el cuento corto, voy a decir que me pareció evidente que C tenía una enfermedad bipolar, estoy convencido que la tiene, y que esa enfermedad bipolar no diagnosticada y por lo mismo no tratada durante años, explica no solo que C haya entrado y se haya hecho adicto, sino también el que se haya tenido o haya protagonizado episodios de violencia intrafamiliar brutales. Tan brutales que su madre, su mamá, está tremendamente dolida con su hijo y al mismo tiempo es una mezcla de rabia, de resentimiento y miedo, que prácticamente no quiere volver a verlo. Entonces, ayer inicié un proceso que va a tomar mucho tiempo porque hay que respetar los tiempos de las personas, para ir lentamente mostrándole a esa mamá que las conductas en extremo violentas que en el pasado protagonizó su hijo, siendo ella la víctima y él el victimario, no se deben a que su hijo no la quiera, no se debe a que ella haya hecho nada malo, más allá de los errores que todos como papás y mamás cometemos, que no son pocos, pero que no explican este nivel de violencia. Y que finalmente los episodios de violencia intrafamiliar que protagonizó su hijo eran síntomas de una enfermedad bipolar no diagnosticada, no tratada, y que hoy día se encuentra en un proceso de respuesta muy efectiva con un fármaco que se llama carbonato de litio, que es un medicamento que tiene más de 50 años de historia en la psiquiatría. Es probablemente uno de los, no sé, debe andar por ahí con la clorpromacina y la imipramina. Debe ser el litio, la clorpromacina y la imipramina deben ser de los medicamentos más antiguos en la historia de la medicina psiquiátrica. ¿Y cómo saber nosotros, Doc? Siempre le pregunto lo mismo. ¿Cómo saber si nuestros hijos sufren esto? A lo mejor uno mismo fue bipolar cuando chico, anda a saber tú, y los papás, nada, antes nos dedicamos a jugar a la pelota en la calle, a hacer otras cosas, y como que esto pasaba así, colado. Pero, ¿dónde tiene que uno poner atención de repente para decir, chuta? O sea, estamos hablando de niños de 10 años, ¿no? 11 años, 12 años, Así 13 años, 9 y años. de repente niños de 4, 5 años. Por eso, esa bipolaridad, ¿cómo se manifiesta? ¿Dónde A ver, nace? yo Y otra primero cosa, diría que... ¿bipolaridad es lo mismo que depresión, Doc? gran pregunta, gran pregunta. Mire, voy a partir por la última parte de su pregunta, ¿ya?
y voy a intentar hacer historia de la psiquiatría. A fines por ahí, por los inicios del 1900, hasta el año 1900, salvo algunos esfuerzos sistematizadores de lo que hoy día conocemos como los padres de la psiquiatría, que es una disciplina que surge como buena parte de la medicina en Europa, hasta esa época, la verdad que la nomenclatura, la nosología, las categorías diagnósticas en psiquiatría eran bien muy caóticas, ¿ya? Bastante más caóticas y desorganizadas de lo que son hoy día, que todavía persiste cierto grado de caos, ¿no? Pero mucho menos, ¿ya? Hoy día sabemos que hay cuadros clínicos más o menos bien caracterizados. En esa época era prácticamente cada alienista, se decía, porque los psiquiatras eran los médicos que trabajaban en los asilos, de los manicomios, ¿ya? Entonces les llamaba alienistas, digamos, ¿eh? Eran casi como alienígenas, digamos. Claro. Eran como, la psiquiatría estaba por ahí, digamos, estaba muy cerca de la brujería, andaba por ahí, digamos, ¿ya? Bueno, el asunto es que hubo un psiquiatra alemán, Emil Kraepelin, que tuvo una genialidad. Él empezó a trabajar en un manicomio y empezó a hacer un registro exhaustivo, como buen alemán, ¿no es cierto?, de los pacientes que ingresaban y de la evolución de esos pacientes en el tiempo. Y él dijo, mire, aquí hay dos tipos de pacientes que ingresan locos, ¿ya? Están los que ingresan locos, alucinando, delirando, qué sé yo, etcétera. Y están un tiempo locos y después se mejoran y vuelven a hacerlo a la normalidad. Y hay otros pacientes que ingresan locos, siguen locos, nunca se les pasa completamente la locura, y cuando pasa la locura quedan con un estado como de deterioro emocional, cognitivo, ¿ya? Que él le llamó a eso demencia precoz, porque habitualmente era gente joven, para distinguirla de la demencia de Alzheimer, que era la demencia que aparecía en las personas mayores. Y estudiando a estos pacientes locos que volvieron a la normalidad, describió lo que se conoció como la enfermedad maníaco-depresiva. ¿Y por qué le llamó así? Porque él observaba que estos locos tenían periodos en que andaban arriba de la pelota, energético, y de repente se deprimían. Y luego, estudiando a este grupo de pacientes maníaco-depresivos, empezó a describir pacientes que no hacían episodios de manía, nunca se ponían eufóricos, pero que hacían una y otra vez episodios depresivos. Entonces él reunió bajo una sola categoría diagnóstica a todos estos pacientes, distinguiendo que habían enfermos bipolares o maníacos depresivos que tenían las dos fases y otros que tenían solo la depresión. Dicho de otra manera, para Emil Kraepelin, las depresiones eran siempre parte de la enfermedad maníaco-depresiva, hubiera o no manía. Luego, con los años, se perdió ese concepto y se hizo la distinción, que persiste hasta el día de hoy, entre lo que se llama depresiones unipolares, sin bipolaridad, y bipolares, con manía o hipomanía. Sin embargo, yo diría que en los últimos 40, 30 años, pero especialmente en los últimos 20 y especialmente en los últimos 10 años, ha ido surgiendo una cantidad muy significativa de evidencia, digámoslo así,
epidemiológica, genético familiar, clínica, que muestra que por lo menos la mitad, el 50% de los pacientes categorizados como depresivos unipolares presentan síntomas, a veces subclínicos, subsindromáticos, etcétera, etcétera, que hacen muy probable que esas depresiones serían en realidad formas de bipolaridad al estilo de como lo entendía Kraepelin. ¿Me sigue? Por lo tanto, volvemos al concepto, por lo menos en la mitad de las depresiones severas, serían parte de la enfermedad bipolar. ¿Qué pasa con ese otro 50%? Bueno, ese es un tema que se debate. Y uno trata de repente estas cosas como tan simples y uno escucha de repente, oye, no seas bipolar, viejo. Claro. No te tomaste la pastilla. Se echa como a la broma de repente la cuestión. Sí, pues bueno, y se echa la broma porque se conoce poco, porque hay pocos espacios para hablar de esto, porque piensa que hoy día todo el mundo se llena la boca con la crisis de salud mental, y hoy día hasta el ministro de Salud habla de salud mental y de la salud mental. Fíjese que se ha fijado que como nunca las autoridades de salud hablan de salud mental. El presidente de la República creó una página, un sitio que lo promocionó, que se llama, ¿cómo se llama? Saludablemente. Y todo el mundo habla de los efectos de la pandemia en la salud mental. Ya, Paula Daza es la creadora de la salud mental en la vida. Claro, exacto, ¿ya? Pero fíjense que hablan y hablan, pero a la hora de educar a la gente, nada. Bueno, por eso este único espacio de salud mental. Oiga, doc, antes que se me vaya, bipolaridad. ¿Es el cambio brusco de ánimo? Estoy alegre y de repente me voy al fondo de... caigo bruscamente. A ver, sí y no. Hay formas de bipolaridad que se llaman aciclos rápidos, donde efectivamente hay pacientes bipolares que en horas o en minutos o en días pueden pasar de sentirse completamente bien, vitales, energéticos, a sentirse completamente desmoralizados, desenergizados, pesimistas, etc. ¿Ya? De manera que sí, y no, en el sentido que hay oscilaciones anímicas o oscilaciones más bien emocionales que, que pueden ser muy dramáticas, pero que no necesariamente son manifestación de bipolaridad y que pueden ser manifestación, por ejemplo, de psicodinamismo, y aquí volvemos al psicoanálisis, donde hay estructuras esquizoparanoides, Melanie Klein, que pueden pasar no por razones necesariamente biológicas, o incluso puede que a propósito de una cierta biología que los hace más vulnerables, pasan de verse a sí mismo o ver al otro como completamente bueno y maravilloso, la idealización, a completamente penca y desvalorizado. Dos preguntas, Doc. Pía Lorca. Entonces quiero señalar esto, es muy importante, porque la idealización y la desvalorización, si bien yo creo, de hecho, que es una biología que se parece a la bipolaridad y que incluso puede responder parcialmente al menos a medicamentos como los que usamos en la bipolaridad, pero que no se trata o no se resuelve solamente por la ruta de la medicación y que requiere un proceso psicoterapéutico.
Por lo Sonia tanto, pregunta, ¿sí? Doc, Sonia pregunta, ¿el bipolar actúa agresivamente y al rato o al otro día ya no lo recuerda o simplemente lo ignora? Agresividad, pasividad, no hice nada, pum, sigo mi Bueno, a ver, camino. primero, yo diría que él o la bipolar no existen. Partamos de ahí. Ya nadie es bipolar. La bipolaridad, como cualquier una enfermedad, es algo que se pone encima de la persona, pero que no la define. ¿Ya? Por eso cuando alguien me dice, siempre pacientes me dicen, oiga, doctor, entonces usted dice que yo soy bipolar. No, usted no es bipolar. Usted está bipolar. Usted ha estado bipolar. A lo mejor por años, incluso en niños y adolescentes de por vida. A lo Claro. mejor usted toda su vida ha estado bipolar. Pero en la medida que usted se trate con psicofarmacoterapia y muchas veces con psicoterapia, porque a veces estas formas leves de bipolaridad ponen a la gente esquizoparanoide, les trastornan la personalidad. ¿Ya? Y en esos casos, claro que no basta el tratamiento farmacológico, sino que se requiere psicoterapia y a veces psicoterapia muy, muy especializada, muy elaborada. Bueno, y claro que es cierto que en algunos pacientes la agresividad es uno de los síntomas más presentes y más Ya. perturbadores de estas formas leves de bipolaridad y a veces no tan leves. Dicho de otra manera, cuando un niño, una niña, un joven, un adolescente, un adulto presenta episodios o es crónicamente agresivo, irritable, sin duda que ese niño, ese joven, ese adulto debe ser estudiado por un psiquiatra especializado, neurólogo o un médico de familia especializado que investigue la posibilidad de que esa persona tenga una forma abierta y desembosada de bipolaridad o una forma leve, subsindromática de bipolaridad. Ahora, ¿Significa eso entonces? esa agresividad después no la recuerda, no se recuerda, no, 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 no. Pasó así, son como lapsus. A ver, como que haya como que se borre completamente, yo diría que no. ¿Ya? Ya. Bloques, ¿ya? Así como un cortocircuito, así como un epiléptico, ¿no? Hay Eso. hay ciertas formas de epilepsia, que afortunadamente son muy raras, que pueden producir lo que se llama el furor epiléptico, ¿ya? Pacientes epilépticos que pueden desarrollar unas crisis de agresividad, pero que son del terror. A mí, mire, me ha tocado ver 2 veces en la vida eso. Uno fue con un niño que estaba internado en un centro del Sename, que era una cosa espantosa cuando este chiquillo entraba en estos furores epilépticos que finalmente se mejoraron con ácido valproico, con un anticonvulsivante, y clozapina, de hecho, con las dos cosas. Este niño era peligrosísimo, además, porque además era un niño, pero era forzudo, y era capaz de matar a quien se le pusiera por delante, así, no lo digo como metáfora. Bueno, y claro que ese joven, después que pasaba esto, no tenía prácticamente ningún recuerdo. Pero no es lo habitual en las formas de furor agresivo que se ve en bipolaridad. Lo que sí puede ser que el paciente no se quiera acordar de eso, o lo niegue, o lo minimice, en fin, dependiendo de su estructuración psicológica. Si es esquizoparanoide, probablemente lo va a negar, porque el esquizoparanoide estructuralmente no puede asimilar que la embarró. La, la culpa siempre está afuera. Por eso que lo propio de la posición esquizoparanoide es la heteroculpabilidad. De hecho, el paciente bipolar esquizoparanoide
cuando se pone agresivo siempre va a decir, no, es que tú me provocaste, es que tú me causaste, no, es que el mundo es así, no, es que mi mujer, no, es que mi marido, no, es que el niño me hizo enojar. ¿Me sigue? La culpa nunca está en ellos, porque tienen una dificultad emocional que requiere abordaje psicoterapéutico para hacerse cargo de su propia agresividad. Siempre la agresión está puesta afuera, está proyectada, como nos enseñó el Tata Freud. Oiga, mire, el chico, ahí apareció el chico Arriagada, nuestro chico Arriagada, dice, lo que he visto, que hay personas que al consumir alcohol u otras sustancias, oye, chico, aclara qué otras sustancias, pero bueno, al consumir alcohol, caen en estado bipolar y eso sí que no lo recuerdan. Claro, pero ahí es distinto, claro, eso Es diferente. tiene un nombre, se me olvida ahora, es ay, un nombre en inglés, ¿cómo se llama? El blackout, ¿ya? Blackout, como negro fuera, ¿ah? Se Te van a fuiste a negro, enero. ¿ya? Blackout. El blackout, claro que es un fenómeno que puede ocurrir en intoxicaciones no solo por alcohol, sino que por benzodiazepina, marihuana y otras drogas. Eh, pero son especialmente frecuentes con el alcohol. Hay pacientes que con alcoholismo más, a veces leve o a veces bien avanzado, que pueden presentar fenómenos de blackout espantosos y terribles y que pueden ser muy, muy peligrosos. O sea, yo he conocido chiquillas, jóvenes, que se han agarrado toda suerte de enfermedades de transmisión sexual, incluyendo VIH, en un blackout alcohólico. ¿Ya? Pero claro, eso es un asunto un distinto. Ahora, lo que sí es cierto es que buena parte de los pacientes bipolares o que sufren de bipolaridades leves, moderadas y graves, terminan adictos y terminan abusando de alcohol y otras drogas. De hecho, mi experiencia es que en pacientes adictos graves y no tan graves, la prevalencia de formas clásicas y evidentes de bipolaridad es más o menos un 10%, 20%, y la prevalencia de formas subsindromáticas de bipolaridad es del orden del 50, 60%. Dicho de otra manera, el 80% de los pacientes adictos graves y no tan graves tienen trastornos del ánimo del espectro de la bipolaridad habitualmente. Voy a hacer una pregunta, nada que ver, pero estaba pensando porque mientras lo escucho, doctor, yo digo, al final todos tenemos cierta bipolaridad, al final todos somos depresivos. ¿Usted cree, por ejemplo, que nuestro presidente Piñera caerá en depresiones? A ver, cuidado con, bueno, una de las críticas que se le ha hecho al concepto ampliado de bipolaridad de Kraepelin y que después ha sido eh, desarrollado por investigadores como Hagup Soren Akiskal, el, Oh, un armenio, un psiquiatra armenio, radicado en Estados Unidos, ¿cómo se llama? en Akiskal, con dos, con K. Ponga psiquiatra Akiskal, Akiskal, a ver si lo encuentra por ahí. Vamos a ver. Aquí está. ¿Salió? Parece que aquí lo tengo. Jagob Akiskal, Él, justo. estar enamorado más de 6 meses puede ser patológico, dice. Ahí está, pónganlo, tiene una fotito, por favor, que yo soy un gran admirador de este psiquiatra. Para mí, Kraepelin, Akiskal son grandes Ese, psiquiatras. Ahí está. Ahí está. me gusta porque vamos conociendo tanto con usted, doctor. Claro, uno estudió periodismo nomás, no se metió ni en la medicina, ni en la psiquiatría, ni en la cabeza de nadie. O sea, ¿Ah? mire, si yo Uno tuviera que comunica hacerle y una transmite. sugerencia a las escuelas de periodismo de este país, les diría, debieran tener por lo menos un año de psiquiatría clínica.
Yo Y creo no que es los simple. periodistas les abriría la cabeza, les ayudaría a entender muchas cosas, y ayudaría a la salud mental de este país, porque ustedes, los periodistas, son los grandes educadores de la población. En fin, Aquiscal eh, eh, nos ha mostrado, ¿no es cierto?, eh, con una finura clínica, y aquí se nota su formación y cultura europea, ¿ya? Las formas más sutiles de bipolaridad, y de hecho el gran aporte de Aquiscal ha sido mostrar cómo buena parte de lo que llamamos trastornos de la personalidad son formas de bipolaridad. Eh, ¿Cuál es el peligro que tiene eso? El peligro que tiene eso es que terminemos creyendo entonces que cualquier oscilación emocional, cualquier bajón, es bipolaridad. Entonces se trivializa el concepto y al final todos somos bipolares. Y no es así. ¿Ya? No sé, ¿se quedó pegado? No, ahí lo veo, ya. No No, que es así. De estoy hecho, viendo algunas cositas. ya, la bipolaridad clásica y la subsindromática o leve o soft, como se le llama también, o suave, etcétera, eh, no está presente en no más allá del 20% de la población. Es harto, es un montón de gente, pero el 80% de la población no sufre de bipolaridad. Ahí me quedé ¿Ya? pegado con, con su psiquiatra. Yo no conozco ese artículo, lo voy a leer después para ver exactamente, pero conociendo a Aquiscal, Mire, ¿sí? entregó lectura, doctor, entregó lectura. A la Claudia Roja dice, le encantó lo que leí de aquí, que quedé con lectura semanal. Sonia No, Cortina, es qué muy bueno escuchar y interesante. analizar frente a la salud mental. La gente opinando. Me dice, une Gladys Fernández, ella encabeza la agrupación La Marcha de los Bastones, adultos mayores. Así que Gladys Fernández Mm. está en línea también junto a nosotros dos. Bueno, es muy cierto lo que dice Gladys, pues. Y si hay un tema que está bajo control editorial, son los temas de salud mental, porque hay plata ahí. Si no es Claro, casual que no se esté educando en salud mental, porque imagínense, imagínense que el doctor Rodrigo Paz o cualquier otro psiquiatra que trabajamos en esta línea, ¿no? Y afortunadamente hay varios hoy día eh, que estamos trabajando en esta dirección, estuviéramos educando a la gente en los medios. La avalancha de consultas, la presión asistencial sobre el sistema público y privado sería brutal, pues. Y eso es plata, mucho dinero. claro. Entonces, claro que hay muchos interesados en que hablar de salud mental en Chile y en el mundo sea un eslogan, algo para la galería, pero hablar en Exactamente. serio significaría obligar a organismos privados y estatales a invertir muchos millones de dólares. Ahí sí. Exactamente, Botón. Obvio. Así que ya estamos en las 10, me están llamando para una consulta, por lo tanto vamos a Oiga, Doc, dejar el quedamos tema para hasta aquí. un, pa ¿Aló? un diagnóstico quedamos para un diagnóstico y tratamiento 2, Yo segunda creo, parte. vamos a la segunda patita. Sí, sí. A lo mejor con alguna variable, pero este tema da para profundizar, analizar, Así es, y es escuchar, un tema que es muy conversar. importante porque puede permitir, porque finalmente, más allá de las dimensiones políticas, económicas que tiene este tema, que son relevantísimas, ¿ya? Hace poco un colega a quien le tengo mucho aprecio y respeto, eh, eh, fue premiado y apareció en varios medios de comunicación hablando de psiquiatría, ¿no? Le dieron el premio
de la Universidad de Columbia, Claremont, es primera vez que se lo dan a un chileno y a un investigador latinoamericano, entiendo. ¿Ya? Y él estuvo en la prensa, entrevistando, hablando, y desgraciadamente, si uno revisa su entrevista, yo tenía la expectativa, la esperanza de que aprovechara ese espacio para poner estos temas sobre la mesa con fuerza. Y bueno, yo algo creo más o menos intuir por dónde van a mano, y él fue muy tibio, muy cauto, ¿ah? en sus aseveraciones, muy políticamente correcto finalmente, porque claro, poner estos temas con fuerza es, insisto, tensionar las arcas fiscales y las arcas de las ISAPRES. Absolutamente, pues, Doc. ¿Ya? Y no hay tema hoy día más candente en salud que el de la salud mental, diría yo. Oiga, Doc, nada, buen público hoy día conectado, los temas son de interés, queremos aprender, queremos conocer, tener puntos de vista, podemos a veces estar de acuerdo o no de acuerdo, pero interesante estos domingos de salud mental, ya me gustan, me levanto con ánimo, con fuerza, de repente un poquito de sueño uno de repente tiene, pero normal, pero bien, con fuerza, ánimo y ganas. Así que, Doc, agradecido por este espacio y la gente se lo agradece también. Lamentablemente no podemos leer todos los comentarios, hay tantas consultas. Me dice la Claudia que estuvo en la red. Así es, en Mentira Verdadera. Muy bien, ¿Cómo? doctor. Lo felicito. No se refiere a mí, se refiere a mi colega. Ah, al colega estuvo en la red, ¿verdad? Sí. Bueno, ahí está la Esperemos, yo de hecho le voy a mandar, me voy a encargar de que le envíen por Twitter, que le envíen este mensaje, porque sería muy bueno que aprovechara ese espacio. Ahora entendiendo que probablemente hay ciertas libertades que no va a poder darse, aunque quiera incluso, ¿ya? Uno también puede entender que no todo el mundo tiene que ser kamikaze, entre comillas, y decir cosas que pueden ser demasiado inaceptables para el establishment, ¿no? Pero yo creo que entre esos dos extremos, ¿no? Entre lanzarse así kamikazemente y la tibieza absoluta, bueno, como decía Aristóteles, la virtud es un justo medio entre dos extremos, ¿no? Esperemos que mi colega encuentre esa virtud que le permita aprovechar ese espacio para educar, para que la gente vaya entendiendo que la psiquiatría no es sentido común, que la psiquiatría no es psicología tampoco, que la psiquiatría es medicina del cerebro en la conducta. Neurociencia de la conducta. A ver si le damos una mano a Margarita. Bueno, dejémosle mi contacto WhatsApp para que hablemos después, pues. Atenta, Margarita, anote. O, si quiere, le podemos ofrecer la posibilidad de hacer una consulta abierta el próximo domingo. Y lo contacta usted. Online. Pero igual démosle su número. Más 569 9818-9756. Perfecto. Ahí voy a publicar yo el teléfono del Doc Margarita. Discúlpeme toda la gente que quedó con dudas, consulta. Ahí está el WhatsApp del Doc. Ella tiene un problema ahí, al parecer, con su hijo, más o menos grave. La Pía Lorca, Carmen Gloria, José Martínez, Fernando Oviedo, dice que se conocieron en los Lobatos cuando niño. Fernando Oviedo Jara. ¡Ah, Fernando! Yo el otro día veía a Fernando Oviedo y decía, ¿será el mismo Fernando Oviedo de los Lobatos? ¡Qué buena! ¡Qué buena! Te voy a escribir después, Fernando.
Bueno, Un gusto volver a saber de ti. la gente agradece el espacio. También hubo una consulta de la Gise Lagos que no alcanzamos a dar a conocer. Nada, todo el mundo, Fabiola Rojas, Jimena Celig, Margarita Insunza, La Pía Lorca, Sonia Jorquera, Óscar Avilés desde Los Vilos, Gladys Fernández, Jorge River, bueno, todo el mundo que estuvo conectado. Muy buen público. Y ahí seguimos sobre casi 50 personas online conectadas. Muy buen público para los domingos de salud mental. Doctor, un gran abrazo. Igualmente, pues, a seguir laborando. Nos estamos reencontrando y buena suerte, buen domingo, Doc. Ya, pues, igualmente, a usted y a todos los auditores. Chao, chao.